lo esperábamos mucho a los partidos de fútbol. Por ejemplo, yo era una persona que me levantaba muy temprano y porque lo vivía mucho. Yo quería jugarlo y a veces cuando estaba medio nublado, lloviendo, me digo, se va a suspender, pero lo vivía mucho. Y los partidos veníamos al club temprano porque si nos citaban a la 1, a las 2 estábamos acá. Los nervios, era un tipo muy nervioso para yo. Antes del partido, en la cancha era muy tranquilo, pero lo previo lo vivía con nervios. Y sobre todo los viajes que hacíamos al campo, eran hermosos. La verdad, era una cosa divina. La pasábamos muy bien, nos íbamos riendo y teníamos muchas historias, que te puedo contar algunas. En esa época se iba en auto generalmente del campo, 5 o 6 autos llevábamos todos los jugadores. Pero estaba todo lleno de agua el camino y nos metimos dentro de un pozo y ahí quedamos. Los jugadores iban todos en la caja del camión sentados en unos bancos. Te imaginas que cuando el camión quedó inclinado, se amontonaron todos contra la puerta de atrás. ¿Y qué pasó? Quedamos ahí, que el camión estaba tan inclinado que yo tenía miedo que se volcara. Y fue una fracción de segundo, pero fue un momento tenso porque estaban todos los jugadores atrás y en ese momento de indecisión y por allá pasó una persona por adelante nuestro, por arriba del capó del camión y se tiró de cabeza, no de cabeza, pero pegó un salto y cayó dentro del agua. Y miramos así quién era Pedro Tarradella. Del susto que se pegó salió corriendo, pero yo no sé por dónde salió, porque la cabina, la caja del camión, le habíamos puesto todo una lona y la habíamos atado bien todo, así que no sé por dónde salió. Y apareció Pedro. Yo pegué unos saltos por el capó de cosas y creo que caí porque íbamos todos cambiados, caí con las medias, los botines, todo en el medio del agua. Caímos todos, bueno, en ese momento nos asustamos, después fue una historia para reírse, pero creo que llegamos a Cadré, llegamos algunos en tractores, otros haciendo dedos, fue una historia muy divertida, muy divertida. Una vez íbamos a jugar a Martínez de Oz y, bueno, como siempre poníamos los autos, unos u otros, y bueno, yo iba con la camioneta de Aribe, y Pedro iba con José Luis Di Meula en un Opel nuevito que tenía José Luis. Pedro que iba de acompañante, yo más atrás, cuando yo decía estos locos, ¿dónde se van a meter? Y Pedro, ¿qué hizo? ¿No ves que es bajito? Dice, fíjate que esos patitos tan chiquitos le da la panza nomás. Y José Luis, muy vivo, se largó. Tuvimos que sacarlo, marcha atrás porque era imposible arrimarse. Pero quedó siempre esa anécdota de decir, si es bajita, si a esos patitos le da la panza. Yo te la cuento tal cual como es, porque, viste, acá a la hora de inventar, inventamos todo. Yo bajé y agarré unas piedras, y yo tiraba las piedras contra el agua y las piedras caían, pero no se tapaban mucho. Digo, no, podés pasar tranquilamente. Yo, no, ¿qué vamos a pasar? Dice que vamos a pasar, nos vamos a quedar. No, pasá tranquilo. Y había también unos teros. Y digo, mira si los teros, unos patitos que no nos tapaba, también unos teros no nos tapaba el agua. Y bueno, y Di Meula Chamuchina encaró, pero puso las ruedas en el agua y es como que lo había agarrado el Titanic de abajo, no sé. Se inundó todo el auto, tuvimos que salir por las ventanillas, por el techo. La verdad, fue una experiencia divina, ¿sí? También se perjudicó el auto porque estaba... Y encima vino Luis que nos quiso sacar y también Luis rompe el auto en ese día. Fue muy divertido, muy divertido. Cuando no estaba él, es como que estábamos un tanto desorientados hasta encontrar el partido posiblemente. Pero sí era un referente de contención. Una sola vez se fue de Atlético. No me acuerdo en qué año fue que se fue a jugar en La Pampa. En el año 86 el Atlético obtuvo su campeonato, perdió la final contra Montezuma y él se había ido a jugar a La Pampa y la verdad que lo sentimos mucho. O sea, es decir, lo hubiéramos
precisado en ese partido. Y Pedro se fue a jugar y a vivir a La Pampa. Yo estaba estudiando en Buenos Aires y un día en mi departamento cae Pedro. Y entonces yo le digo, ¿qué haces acá? No, dice, me vine. Dice, ¿cómo? Le digo, ¿cómo te viniste? ¿Y qué haces acá en Buenos Aires? Bueno, no estaba en casa. Y la cosa es que Pedro había ido a jugar a La Pampa y bueno, esas cosas, la forma de ser de Pedro, ¿no? Y de tomarse el juego y de tomarse... no había aguantado y decidió volverse. Y cuando decidió volverse, siguió para Buenos Aires porque le dio vergüenza volverse a casar. Y la anécdota que termina eso es que Pedro creo que quedó con el domicilio en La Pampa y seguro quedó con el documento en La Pampa durante años hasta que lo dio por perdido y supongo que tendrá uno nuevo. Pero bueno, eso lo que muestra es ¿no? La forma de ver el fútbol que Pedro tiene. Y quizás porque Pedro nunca fue un profesional o nunca explotó de acuerdo a sus condiciones técnicas, porque hay que tener muchas otras cosas para hacerlo y no van con la personalidad y con la de Pedro, con su forma de ser. Pudo haber llegado mucho, pero mucho más arriba de lo que llegó, con un cachito de mentalidad distinta, ¿no? Pedro tenía todas las condiciones para triunfar, pero incluso en el profesionalismo. Me sentí más invulnerable, ¿viste? Más, que podía hacer más cosas, ¿viste? Sí, me sentí muy bien siendo capitán, que fui en el año 88 y en el año 89. Sí, me sentí bien, me vino bien eso. A ver, yo era un tipo que jugaba a mi manera y hacía lo que sentía en la cancha. Tenía como, a veces tengo un poco, cuando juego algo del miedo incorporado, el miedo a golpearme, el miedo a ir a un cruce con alguno, pero porque me cuidaba más que otra cosa. Trataba de cuidarme en la cancha. Si no me cuidaba yo, no me podía cuidar nadie, pero yo me sentía respaldado por muchos jugadores que tenía atrás. Yo podía hacer lo que hacía y si me salía y es lo que a la gente por ahí le gustaba, porque yo tenía el respaldo de muchos jugadores. Eso para mí no, lo hacía porque a él le gustaba jugar así. Él jugaba y no lo podías cambiar. Yo con el único entrenador que lo vi jugar distinto, y tal vez haya sido por un problema de generación, fue con Hugo Aribe. Cuando dirigió Hugo Aribe, al año que yo dejé, con Hugo Aribe jugó muy bien y se portó muy bien. No porque se portara mal, pero era una persona que tenía que respetarla, lógicamente, y era distinto. Por eso, es decir, Hugo le decía una cosa y Pedro, muti, la hacía, ¿viste? En cambio, a lo mejor nosotros le decíamos, sí, te decía que sí, pero sabía que no pasaba nada, ¿viste? Entonces, se manejaba de otra forma. Con Hugo jugó muy bien jugó ese año. Pero antes era como que cada uno tenía su función. La función mía era abastecer a los delanteros, tratar de cumplir una función en la cancha. Pero no era tan así. A mí me gustaba mucho ganar. Siempre me decían, pero vos Pedrito capitán mucho, pero nunca haces goles. Y bueno, pero era como que la función de hacer gol era del número 9 y quedaba ahí. Pero bueno, hoy cambió muchísimo el fútbol. Pero no, las intenciones mías siempre eran de cuando entraba en la cancha de fútbol hacer lo que yo sentía, divertirme, pero a la vez ganar, porque nos divertíamos y ganábamos. Sí, más de una vez ha pasado el arquero y ha vuelto para atrás. Más de una vez ha tenido para hacer el gol él, pero se le ha dado compañero. No era significativo para él hacerlo él o que lo haga otro. Siempre le decía una cosa, Pedro, vos no sabés, porque todavía no lo descubriste, lo lindo, lo hermoso que es meter un gol. Sí, había metido, pero ¿sabés lo que es lo más lindo que hay? El día que vos metas un gol, vas a sentir una satisfacción extraordinaria. Y se reía, como pinchándolo. Más, una cosa, por ejemplo, él
la habilidad que tenía Pedro yo no la he visto, pero no la he visto en muy poco o casi nadie, la habilidad que él tenía. Pero ¿qué pasaba? Se ponía a usar su habilidad en el medio de la cancha. No servía. Porque es más fácil que te peguen ahí que dentro del área. Yo digo, Pedro, todo eso que haces en el medio, hacelo en el área contraria. Si vos lo haces, no te la quitan. Y si te la quieren quitar, te van a hacer penal. No, él la hacía allá lejos, adentro del área. No le gustaba mucho el área, pero espectacular. Le costaba mucho entrar al área. Ahí donde decía Carlito que donde había, ahí estaba el fuego y había que entrar. Si hubiera entrado al área, hubiéramos obtenido mucho más campeonatos porque eran penales seguros. Así que mirá vos, todo ese plus que dio, aún no entrando, lo que hemos perdido, ¿no? Mucha gente decía, nada, a Pedro no le importa ganar. Y yo sé que no es verdad. A Pedro siempre le gustó ganar. Pero siempre quiso ganar con los valores que él considera que un juego tiene que tener, ¿no? Sobre todo divertirse, pasarlo bien, disfrutarlo, ser leal con el contrario. Esos valores que Pedro los sigue practicando y los practica en todos lados, en la casa, en la vida.